Bien, bueno, muchas gracias por la invitación y avancemos porque es mucho lo que hay que decir. A la charla la denominé Peregrinación de Luz del Día, precisamente porque es el texto escrito en 1871 por Juan Bautista Alberdi, al ver cómo su constitución había caído en una enorme confusión, cómo había sido contrariado por el Código Civil argentino, cómo su sistema económico había sido reemplazado. Y entonces él escribe Peregrinación de Luz del Día, que dice que es la verdad qué camino va tomando en su arribo al Río de la Plata, ¿no? Y cómo se fue tergiversando todas sus ideas. Bueno, me piden hablar del sistema económico y efectivamente lo primero que sucede, que cuando empiezo a trabajar sobre las ideas de Alberdi, se me dice que el liberalismo es un sistema jurídico, ético, político de consecuencias económicas. Y esto es absolutamente falso. O sea, ya tenemos ahí el primer encontronazo con las ideas de Alberdi, porque Alberdi dice que el liberalismo que trae la Revolución de Mayo es un sistema económico basado en la escuela fisiocrática francesa del señor Fournet y en la gran escuela industrial de Adam Smith. También dice que es contrario a la escuela mercantilista de Colbert y a la escuela y al socialismo. Entonces, evidentemente, yo no sé si por el fracaso del liberalismo en la Argentina, en las experiencias que hemos tenido en nombre del liberalismo, esto fue tergiversado. Entonces, voy a explicar de qué se trataba el pensamiento económico de Alberdi. Los factores de producción del liberalismo, de la escuela fisiocrática, son tres: tierra, trabajo y capital. Y a la retribución de la tierra se le llama renta. Atención con esta palabra. Yo no sé si se escucha bien o hace mucho eco, ¿sí? Bueno. Atención con esta palabra, que es la retribución a la tierra como factor de producción, se la llama renta. Es la base de su sistema económico y rentístico que Alberdi acompaña a la Constitución, ¿no? Para una especie de manual de uso de la Constitución, es este sistema económico que precisamente él define. Bueno, por supuesto que la retribución al trabajo es el salario y la retribución al capital el interés. Entonces él dice claramente que el liberalismo se trata en tomar para financiar el Estado las rentas fundiarias, es decir, ese mayor aumento del valor de la tierra que es producido no por acción del propietario, sino por acción de las demandas sociales, que eleva el valor de la tierra, y entonces dice que ese es el activo que deben tomar los gobiernos para financiarse. Y que bajo la Revolución de Mayo no puede haber impuestos. Por eso es que el primer acto de la Revolución de Mayo fue abolir todos los impuestos. Fíjense de lo que estamos hablando. Abolir todos los impuestos sería hoy un programa de acción política para la Argentina hoy, porque los impuestos son una figura del derecho romano que se hace para perdonarle la vida al esclavo sometido y cobrarle impuestos al trabajo, a la producción y al consumo. Así que fíjense cómo se ha tergiversado totalmente, y esto no se estudia en nuestras facultades de Derecho. Es decir, no solo no se lo trata, ni siquiera como rareza económica, sino que ni siquiera se lo mencionan. Para que tengan una idea, yo estuve con 4 exministros de Economía de la Nación y les dije estas cuestiones. Ustedes saben que las ideas de Alberdi y de Belgrano son las que están llevando a la China a este monstruoso crecimiento y que produce una transformación de una sociedad agraria y primitiva en una sociedad industrial. Por eso al sistema se lo llama, Alberdi lo llama la gran escuela industrial de Adam Smith, porque en cualquier sociedad que se eliminen los impuestos y que se tome como base de recursos del Estado las rentas, produce una transformación social magnífica que genera los 3 axiomas de la revolución, de las 3 grandes revoluciones: libertad, igualdad y fraternidad. Que la igualdad no tiene nada que ver con la igualdad que acá menciona la derecha o la izquierda, de la igualdad mediante la ley o ante la ley. La igualdad, o sea, la noble igualdad de la Revolución de Mayo significa que
todos somos iguales en la medida que todos somos libres. Y ser libre significa que uno es dueño del fruto de su trabajo y que no puede haber impuestos sobre el trabajo de las personas. Esa es la libertad. Y que por supuesto esto traería una situación de convivencia pacífica, de cooperación, que haría progresar a la Argentina. Bueno, entonces la Revolución de Mayo significa eso, un cambio radical y profundo sobre el origen de los recursos del Estado, donde se abandona el sistema tributario de tipo romano para acceder al sistema rentístico de recursos del Estado. Entonces Alberdi, cuando se produce la redacción del Código Civil, Alberdi lo ataca ferozmente porque ve que en el Código Civil argentino está la naturaleza de la contrarrevolución a Mayo. Entonces dice cosas tremendas, pero yo voy a nombrar solo un párrafo que dice: el trabajo moderno escapó de todas las trascendentes miras del derecho romano. Repito, el trabajo moderno escapó de todas las trascendentes miras del derecho romano, que degradó al trabajo hasta hacerlo digno del esclavo mediante impuestos, y que realzó el robo y el latrocinio político como fuentes genuinas de la propiedad. Yo cuando leía esto decía, ¿pero qué este hombre tiene la bola de cristal y veía lo que iba a pasar en la Argentina? No. Lo que estaba viendo Alberdi a través del Código Civil argentino, por donde se estudia el derecho en la Argentina, se iba a reinstaurar el puro derecho romano y que nuestro futuro iba a ser igual que el de Roma. Es decir, una sociedad autodestructiva, separada en clases, las clases de patricios, de los burgueses y los terratenientes y los proletarios, y una sociedad como la que tenemos acá, la Argentina hoy, enfrentada a libros, unos contra otros, hermanos contra hermanos. Entonces, esta fue, y ustedes fíjense que cuando Alberdi cita que el derecho romano degradó el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo, podemos citar acá al filósofo contemporáneo Luis Barrio Nuevo, que dice: en este país nadie hace la plata trabajando. No sé si sabe lo que está diciendo, pero está hablando de una realidad y que trae a nuestros días los axiomas de Roma. En Roma decían: trabaja y perecerás, invierte y serás castigado. Este es el signo de este ordenamiento jurídico y económico que tienes preso al mundo civilizado en la Argentina. Entonces, ese principio de orden lo trae Belgrano y lo comenta acá en esta ciudad y enciende la mente de Alberdi, que es la famosa ley de Piteusis. Ahora, los fisiócratas, ¿de dónde sacan esto? ¿Por generación espontánea? ¿Lo traen? No. Lo traen del sistema jurídico judeo-cristiano, porque la ley mosaica define exactamente cuáles deben ser los recursos del Estado para una sociedad civilizada. Y los judíos lo toman en parte de los egipcios, pero efectivamente es un sistema que se enfrenta al sistema romano de impuestos. Entonces, en la ley mosaica, en el Levítico 25-23, se pone este principio de orden. Y Jehová dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, le dice a los hijos del pueblo de Israel, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por lo tanto, en toda la tierra de vuestra posesión entregaréis rescate a la tierra, es decir, pagaréis la renta. Usen toda la tierra que quieren, pero lo deben pagar. Son los mismos principios de la ley de Piteusis. Esta tierra es de los argentinos. Usen toda la que quieran, pero por la tierra la deben pagar. Y es el mismo principio que después refina Alberdi en su sistema económico y rentístico. Bueno, por supuesto que este sistema sí funciona, aunque con algunos problemas en Inglaterra, porque en Inglaterra ustedes saben que la tierra es de la corona y se da en concesión la tierra. La tierra es de la corona y lo que surge de esa retribución, de esas rentas que se pagan, van a pagar el gasto público, y entonces las sociedades inglesas han sido liberadas en muchos casos de mucho impuesto. O sea, la base del sistema de recursos del Estado están las rentas,
y eso hizo la revolución, como hoy está haciendo la revolución industrial en China, hizo en el siglo XIX la revolución industrial que transforma el mundo en Inglaterra. Bueno, tal es así que la Constitución de Alberdi dice para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es un llamamiento a todos los hombres del mundo. Entonces, bueno, su sistema económico y rentístico explica este sistema que ya les digo ha sido absolutamente abandonado porque una contrarrevolución le siguió a estos principios de Alberdi, tanto en lo jurídico como en lo económico. Los países que tienen esto son Australia, Hong Kong, Canadá, Nueva Zelanda, la región central de Estados Unidos, y los chinos no es por un desarrollo intelectual, no tienen los chinos a un Alberdi que desgrana el tema. Los chinos ven cómo puede ser que en esa isla miserable que es Hong Kong, los ingleses la transformaron en lo que es un lugar de altísima calidad de vida, y lo que están haciendo es imitando eso que hicieron los ingleses en Hong Kong. Esta es la gran revolución que se está dando en China. Pero acá debemos hablar del principio de orden. ¿Qué es un principio de orden? Sevigné, que es un casi coetáneo de Alberdi, pero que Alberdi toma mucho de él, dice: la ciencia del derecho, antes no se hablaba la moral, el derecho y la economía eran una sola, ¿no? Entonces decía, la ciencia del derecho, como la geometría, se basa sobre principios fundantes y fecundantes, decía Sevigné, es decir, el principio de orden, desde dónde debe partir el orden económico. Entonces aparecen las tres palabras que son evolución, genético y código, que todos pensamos que estos son de la ciencia biológica, pero sin embargo es falso. Estas palabras son de las ciencias morales que Darwin toma de los escolásticos escoceses porque les servía para explicar el orden biológico. Pero el origen de estas palabras, genético, código y evolución, tienen origen en la ciencia moral, por lo tanto en el derecho. Hago acá para que tengan la idea de qué significaba esto. Ustedes saben que los astrónomos precopernicanos eran científicos fantásticos, fabulosos, y partían de un principio de orden, que la Tierra estaba en el centro del sistema. Entonces las órbitas de los planetas no dejaban de dar convulsiones, como pueden ver ahí en el gráfico. Daban convulsiones. Entonces los científicos astrónomos veían con preocupación todas estas revoluciones que le daba el sistema. Por supuesto, nadie se animaba a decir que el Sol estaba en el centro del sistema, porque si fuese así estaríamos viajando a 32.000 kilómetros por hora y rotando a 1.200, cosa que claramente no ocurre. Entonces, por supuesto, era imposible pensar que el principio de orden del sistema astronómico sea el Sol y no la Tierra. Bueno, algo parecido pasa con nuestros economistas, que de tanto estudiar el sistema tributario creen que en el centro del sistema está el sistema tributario, y el orden económico, el político, el social y el moral inclusive no deja de dar convulsiones y tiene atrapada a la sociedad argentina. Y lógicamente cuando vayamos a la verdadera ciencia, es decir, al liberalismo clásico, y pongamos en el centro del sistema las rentas, podremos ver que el orden económico, el político y el social dejan de dar convulsiones y Argentina será tierra próspera y pacífica por muchos años. Lo que define claramente como propiedad sagrada a los hombres del liberalismo es el fruto del trabajo. Por lo tanto, ustedes saben que los jesuitas, donde estudia, por ejemplo, Belgrano, en la escuela de Salamanca, decían que era deber, no derecho, deber del buen cristiano matar al rey despótico. ¿Quién es el rey despótico? El que cobra impuestos. Fíjense la concepción del liberalismo que tenía España antes de la llegada de los Borbones y de la llegada de toda esta contrarrevolución que hizo desaparecer todos estos principios. Por eso es que también esto explica por qué desaparecieron las misiones jesuíticas acá en la Argentina y por qué después la guerra del Paraguay, donde se produjo un aniquilamiento, porque acá se aniquiló la historia argentina y se aniquiló
al gobierno de Paraguay, que Alberdi lo cita como el mejor de toda la región, porque en su territorio se habían alojado estos jesuitas y habían hecho carnes todos estos principios de orden. Bueno, es importante, esto solo para mencionar, pero que en el... bueno, entonces voy... para el orden jurídico de Alberdi se basa en lo que se llama la pirámide Cocteana. Cocta fue un seguidor de Sévigné. ¿Y qué decía? Que en el vértice de la pirámide debía estar ese principio, ese código genético. Así como en el núcleo de una célula están los cromosomas que forman el núcleo, acá estaban la declaración de derecho. Entonces es para el orden jurídico lo que el núcleo es para el sistema biológico. Entonces ninguna ley puede contradecir ese código. Por eso Alberdi dice: hay que levantar una muralla inexpugnable por todos los lados a la declaración de derecho. Y dice además: he puesto en el artículo 14 un cerrojo de hierro contra los avances del socialismo. Ahora pueden entender por qué la reforma constitucional tiró esa muralla, incorporó el artículo 14 bis para relativizar el derecho y que el derecho sea cualquier cosa como lo es en la actualidad. Bueno, seguimos rápido. Así que vemos que el Código Civil, al ver... por supuesto que la crítica del Código Civil es amplísima y abarca todos los rincones del Código Civil, pero fundamentalmente en el artículo 2503 Vélez Arfiz dice: hemos juzgado que era más conveniente aceptar el puro derecho de los romanos. Entonces, elogio del derecho que hundió precisamente a Roma, el latifundio al aparecer a Roma. Dice Alberdi también: este código civil tendrá más fuerza que todos los ejércitos del Brasil para terminar anexionando a la sociedad argentina. Sabía Alberdi que Roma cae no por los vándalos y los godos, porque los vándalos y los godos invaden Roma cuando Roma estaba destruida por el enfrentamiento entre romanos, como el que tenemos y vamos a tener tanto acá como en Brasil. Porque ustedes visitan Río de Janeiro y dicen: qué lindo Río de Janeiro, pero si toman un avión van a ver que detrás de los morros se juntan 560 favelas que tienen una circunferencia de 50 kilómetros de diámetro. Ese es el tamaño de la favela y de la desigualdad del milagro brasilero. Así que fíjense lo que se puede esperar de esa sociedad. Tengan cuidado si van de vacaciones. La tasa del crimen es de 50.000 crímenes por año. Le sigue México con 5.000, así que fíjense la diferencia que hay y el estado de situación del Brasil. Bueno, con esto llego al triunfo de la pseudociencia. Entonces la escuela clásica de economía fue reemplazada por la escuela neoclásica, donde el factor de producción tierra se elimina como factor de producción para permitir la apropiación privada de la renta pública, que va a hacer ricos al que no trabaja y va a generar una sociedad monstruosa. Y es una pseudociencia porque la escuela neoclásica no revisa sus postulados básicos. Los economistas creen que las economías están en equilibrio, que el cruce de la oferta y la demanda da situaciones de equilibrio. Y estas teorías del equilibrio las toma, bueno, el premio Nobel 83, donde él dice: se observa que las economías en todo momento están en equilibrio, el equilibrio entre la oferta y la demanda. No entienden nada del aumento del valor de la tierra. Para los economistas el aumento del valor de la tierra es un problema del mercado inmobiliario, la desocupación es un problema de los sociólogos, los mercados financieros es un problema... Bueno, vamos apurando. Y desconocen la ligazón que hay entre el origen de los recursos públicos, la violencia, el crimen, en fin. Bueno, con el positivismo jurídico pasa algo muy parecido. El positivismo rescata el principio de orden romano, del legium ponere: el que tiene la fuerza pone la ley. O sea, esto es cualquier cosa, como lo podemos ver. Se reemplaza entonces la pirámide kelseniana, que es la última disposición del gobernante, afecta a todo el orden jurídico, es altamente inmoral y ha logrado separar la moral del derecho. Esto es lo que tenemos hoy en nuestro país. Advierto que
para los hombres de la Revolución de Mayo veían como un grave peligro que lleguen los abogados formados en el derecho romano. Por eso hay una prohibición de entrada a esos abogados. Por eso es que el derecho moderno enciende la mente de Alberdi, pero lamentablemente después es derrotado y se avanza con el derecho antiguo. Entonces, es el arma del despotismo, por eso fue la filosofía oficial del derecho del gobierno nazi y de prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos. Además, es ahistórico, o sea, la civilización, como decía Jung, es un aprendizaje de la historia. Ellos de la historia no aprenden nada. Bueno, para ir terminando, y el otro gran crimen que se comete en la Argentina es en el campo de la escuela historiográfica, donde Mitre ascribe a la escuela historiográfica franco-germana, que dice Renan Ismuller, Renan el francés y Ismuller el alemán, dice que es para construir el nacionalismo, es necesario construir una nueva historia. Construir una nueva historia y generar próceres inmaculados para generar confianza patriótica sobre los hijos de inmigrantes, para generar confianza patriótica para poderlos enlistar en los ejércitos para que puedan ir a dar su vida por la patria. Entonces Mitre acusa, por supuesto ustedes saben que el gran enemigo de Alberdi fue Mitre, que trató de hacer lo imposible porque se impriman sus obras y se publiquen, y para los que no saben, Alberdi fue censurado en el diario La Nación hasta el año 2000, donde Sayal le quita, o sea, cada vez que había que nombrar al tucumano decían el gran tucumano, el famoso tucumano, el redactor de la Constitución, pero la palabra Juan Bautista Alberdi ha estado censurada. Pero no solo de acá, en las facultades de Derecho también, no solo en La Nación, sino que también en las facultades de Derecho. Por eso Alberdi dice que en nombre de la libertad y con pretensiones de servirlas, nuestros liberales, o sea que ya vemos que hay un nuevo liberalismo, el neoliberalismo ya empieza con Mitre y con Sarmiento, han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos, sobre la Revolución de Mayo, sobre la Guerra de la Independencia, sobre sus batallas, sobre sus guerras. Ellos tienen un Alcorán que es ley de aceptar y creer y profesar, so pena de excomunión por el crimen de barbarie y caudillaje. Estas son las palabras de Alberdi para que vean la peregrinación de luz del día y las verdades de los hombres de Mayo, cómo fueron puestos de rodillas por todo este orden. Por supuesto, y acá viene quien maneja el pasado, maneja el futuro, decía George Orwell, y quien maneja el presente, maneja el pasado. Entonces Mitre, a través de los medios de comunicación, ya que estamos hoy con la crisis esta de los medios de comunicación, fíjense qué actualidad tienen. Bueno, después hay muchas cuestiones más y simplemente voy a ir a que vean cómo el principio de orden, y acá termino, un sistema impositivo genera un orden unitario, un gobierno de tipo cesario. Acá, por más que la traigamos a la Madre Teresa de Calcuta, a los 6 meses está haciendo lo mismo que Kirchner y que todos estos secuaces. Es un sistema imperialista, el que junto a la plata maneja y hace lo que se le ocurre, castiga con impuesto al trabajo, a la producción y al consumo, por eso genera esclavitud y una enorme desigualdad, y por supuesto es el camino a la guerra civil y la barbarie, porque la barbarie para Alberdi es la inseguridad sobre la vida, el honor y sobre el fruto del trabajo de las personas, sobre los bienes, sobre el fruto del trabajo. En cambio, y produce una sociedad especulativa, viciosa, de tipo monstruoso como es la Argentina hoy. En cambio, cuando tenemos el principio de orden de las rentas, el sistema es federal, porque las rentas las recogen los municipios. El punto de partida del nuevo orden está desagregado y de ahí nace el federalismo. Querer ser federales con un sistema de impuestos es una entelequia, es una pavada, es imposible. De ahí surge la democracia. La democracia no es hijo del sistema tributario. Por eso es que la democracia ha fracasado en todos los países de América Latina y está fracasando en todo el mundo donde el derecho romano está presente. Genera república porque produce división de poderes. Genera libertad porque el hombre es libre, es dueño del total del fruto de su trabajo.
produce igualdad y por supuesto fraternidad y convivencia pacífica entre los argentinos. Es el camino de la civilización y genera una sociedad virtuosa, es decir, de alta producción y de alta calidad de vida para todos. Porque el que no tiene tierra se ve favorecido igual porque el sistema rentístico reemplaza los impuestos. Así que bueno, hay muchas cosas para detallar, pero les agradezco que me pasé unos minutos, me parece. Precisamente la base del sistema rentístico de Alberdi se centra en los municipios. Por supuesto que entonces el que tiene que venir a pedir plata es el gobierno nacional a los municipios y no al revés. Por eso es la base de la democracia y la base del federalismo. Así que ahí está la solución al problema, pero siendo que los recursos recaudados por las rentas deberían cubrir gran parte del gasto público, hoy las rentas no llegan a cubrir el 1% del total de lo recaudado. Todo el resto se recauda a través de impuestos. Entonces yo creo que es necesario poner este tema sobre la mesa para que los municipios recobren su autonomía. Y esta es la base de la democracia, la base de la federación. Por supuesto, por eso se estaba normalmente, todas las ex colonias británicas tienen este sistema, Alemania también, Dinamarca también, por eso uno dice, no, tienen impuestos altos, ojo, pero la base son las rentas ahí. Entonces son impuestos que se notan, porque usted cuando va a comprar huevos o arroz al almacén, no se da cuenta que está pagando un 21% de IVA. Fíjense la tragedia que está pasando en la Argentina, ¿no? Yo acá había puesto justo la filmina que seguía, perdón, voy a ver si la puedo recuperar. Fíjese cuál es la mano invisible del liberalismo, del neoliberalismo. Los miserables argentinos que por cada 20.000 pesos que necesitan al año para comer arroz y huevo, aportan al Estado 2.400 pesos de IVA, ¿sí? 4.200 pesos de IVA, el 21%, que no pueden eludir. Los terratenientes en la provincia de Buenos Aires, fíjense, porque esto es notable, es escalofriante. Los terratenientes por cada 20.000 pesos en tierra que tienen, pagan solo 10 pesos. Y eso gracias a la reforma que hace una semana y media implementó el gobernador Scioli. O sea, esto es Alberdi al revés, esto es sistema romano. Por eso es que los pobres son los que están sosteniendo al sistema y este sistema hace de la tierra fuente de especulación. Entonces los australianos que no pueden comprar tierra en Australia porque deben pagar rentas y la renta se justifica solo si vos trabajás la tierra, vienen a comprar tierras en la Argentina porque se produce, saben que en la Argentina se permite la apropiación de la renta pública y los australianos dicen, estos argentinos están totalmente locos, vamos a comprar tierra allá que hacemos un gran negocio sin hacer absolutamente nada. Esto es como se degrada el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo, robándole a los trabajadores. Yo pongo el 21%, pero usted sabe que todos los impuestos son trasladados a consumidor final. Así que la masa de impuestos que pagan los pobres miserables es impresionante. En cambio, los terratenientes argentinos de IVA no pagan un peso porque se toman el crédito fiscal y descuentan el IVA. Así que imagínense, viendo y analizando esto con toda claridad, uno puede ver la dimensión de la tragedia que están viviendo los villeros en el conurbano seguramente de Tucumán o en las más de 20.000 villas miserias. Esto es lo que arrastra a los pobres a la pobreza más absoluta. Y cuanto mejor le va a un país, como a la Argentina y como a Brasil en este momento, peor. ¿Por qué? Porque los que se apropian de la renta pública, ¿qué dicen? Lo que dice Vinelli, el mejor negocio sobre la tierra es la tierra misma. Entonces salen corriendo a comprar tierra. Y cuando la tierra sube de precio, los trabajadores van a parar a la villa de emergencia porque no pueden pagar los alquileres ni para vivir ni para trabajar. Y quiebra el comercio en general. Por eso es que mucha gente ve con optimismo los números. Mirá cuántos autos se venden. Yo les recuerdo que en el 99, cuando ganó De la Rúa,
Decían, con el menemismo más un poco de menos de corrupción va a haber un crecimiento del 10%, decían los 6 economistas neoliberales que de la Rúa llegó al gobierno. ¿Saben cuánto fue la tasa de crecimiento en el año 2000? 0. Y después se precipitó lo que se precipitó. Por eso cada vez que los economistas hablan, no, tenemos un año venturoso porque estamos bendecidos por el viento de cola, yo les advierto que el viento de cola ese lo que hace es aumentar la tierra violentamente, y los 600.000 millones de millones que imprime Estados Unidos y la Unión Europea, ¿saben a dónde va a parar? Pregúntenle a cualquier broker inmobiliario, che, tengo $200.000, ¿qué hago? Y el broker inmobiliario le va a decir, mira, departamento no hagas más porque está lleno de departamentos, está todo vacío, nadie puede pagar el alquiler. Bueno, ¿y qué hago con esta plata? Y compra tierra, te dicen, pero está carísima, no importa, comprala. Esto, señores, es una bomba de tiempo, estamos sentados sobre una verdadera bomba de tiempo. Kirchner lo sabía y esto lo mató. Sabía que se vienen estos enfrentamientos porque la presidenta dijo el otro día, vamos a vivir en lo mejor del siglo XXI, porque la tecnología es impresionante, todo lo que tenemos a nuestro alcance, enfrentamientos medievales. Es lo mismo que pensaba Roque Sáenz Peña, que cuando manda la reforma tributaria junto con la ley de voto universal, dice, si no hacemos esta reforma tributaria, la democracia va a ser explosiva. Y en la Argentina tuvimos la historia que tuvimos en el siglo XX, y en el siglo XX, por estas razones, murieron 180 millones de personas, fueron asesinadas. Así que fíjense si el problema no es gravísimo. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. ¿Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar? Pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo.